en un gran Ay, poneme porcentaje tu de las 11. vías excitatorias del sistema nervioso central. En la vía del alfa cetoglutarato, como lo dijimos ayer, generado del ciclo de T, el glutamato se conviene, la producción del glutamato obedece a la enzima GABA transaminasa, GABA-T, y hay una segunda vía de síntesis del glutamato que es liberado por la terminación nerviosa hacia la estructura sináptica. Es de una transmisión Luego, Victoria, ¿verdad? ustedes ya saben el proceso por el cual se libera, que cuando entra el calcio, todo eso que ustedes saben, el glutamato es recaptado por las células de la guía. Las células de la guía, el glutamato Ay, se me va a hacer el brazo. Ponelo, era mejor que lo pusiera con esto, para que te encares Sí, esta sí. glutamina va a la terminación nerviosa, entonces se hidroliza por la glutaminasa y se convierte en glutamato, en la terminación nerviosa presináptica. Hay una lámina de eso, creo. ¿Vale? Está bien. La terminación de la neurona presináptica glutamatérgica, fíjense cómo libera el glutamato metabotrópico, si otra parte de ese glutamato puede ser recaptado por una terminación presináptica o puede ser recaptado por las células de la guía que poseen la enzima glutaminasa, que lo transforma en glutamina. Luego la célula de la guía expulsa la glutamina, la cual entra a la terminal presináptica y ahí nuevamente una glutaminasa lo transforma en glutamato y es introducido en la vesícula de almacenamiento para ser liberado por todo el proceso que ya sabemos. Los receptores los comentábamos que eran muchos. Lo más importante es el AMPA, el N-metildeaspartato y el cainato. El AMPA, cuando se activa, es un ionotrópico porque permite la entrada de sodio y la salida de potasio, generando respuestas posinápticas excitatorias rápidas. Y él tiene varias utilidades, pero solamente debemos recordar más que todo que es un receptor de glutamato y que es ionotrópico y que es lo que hace. Los de N-metildeaspartato permiten la entrada de calcio junto con el sodio y por eso en ese caso actuaría pues, con el glutamato generando potenciales también posinápticos excitatorios. Pero fíjense que la glicina facilita su función. Cuando el glutamato se une al receptor, se abre para cuando los potenciales de membrana son normales, bloqueando a su vez otro catión divalente que interviene, que lo tenemos olvidado, digamos así, que es el magnesio. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos una alteración en los niveles de magnesio, también se altera la actividad neuronal. Por eso se habla actualmente tanto de la importancia que tiene el magnesio en regular la actividad neuronal, en regular el sueño, en regular la contractilidad, la contracción muscular y sobre todo la actividad del sistema nervioso central. ¿Okay? Y el cainato permite la entrada del sodio y la salida del potasio, es decir, también es un receptor que está ionotrópico, también genera potenciales positivos excitatorios. De los metabotrópicos, sabemos que están acoplados a la proteína G, como habíamos explicado la clase anterior. ¿Qué importancia tienen estos receptores de glutamato, AMPA, cainato y N-metildeaspartato? Porque casi todas las neuronas del sistema nervioso central poseen receptores, tanto los AMPA como el N-metildeaspartato. Mientras que los receptores de cainato están más que todo ubicados en terminaciones presinápticas que se encargan de secretar GABA. Recuerda que decíamos que había un mecanismo inhibitorio en donde la terminación presináptica tenía receptores heteroreceptores, o sea, que en donde el ligando no era el mismo neurotransmisor que la terminal liberaba. En este caso, los receptores de cainato están situados en terminaciones nerviosas presinápticas que en lugar de secretar glutamato secretan GABA.
¿ok? Y en varios lugares sinápticos que actúan, que tienen que ver con la memoria, con el hipocampo, con las funciones del cerebelo, que no solamente son funciones de equilibrio y postura y de tono muscular, sino el cerebelo tiene también una función cognitiva, una función de planificación de movimiento, y ahí intervienen, hay receptores de este tipo de cainato, y en la médula espinal. Los AMPA, glutamato, están localizados en las células de la guía, también tienen receptores AMPA, y ellos, como habíamos mencionado anteriormente, también generan potenciales mucinérgicos excitatorios, pero están relacionados, fíjense, estos receptores, los AMPA y los aspartato, están muy relacionados con lo que es el aprendizaje y con lo que es la memorización, porque en las neuronas que están en el hipocampo se encuentran muchos de estos receptores, y como vemos que durante el desarrollo psicomotor y durante toda la vida estamos en procesos de aprendizaje, almacenamos memoria. La memoria hay una memoria que se llama memoria reciente y una memoria a largo plazo. Precisamente en estas funciones de almacenamiento de información en el hipocampo es necesario que haya neuronas glutamatérgicas que liberen glutamato y precisamente actúan sobre este tipo de receptores AMPA y aspartato. Y además, si intervienen en la memoria, también tienen que intervenir, por supuesto, en los procesos de aprendizaje, porque la memorización es uno de los pasos o de los procesos que tienen que ver con nuestro aprendizaje, aunque sabemos que memorizar únicamente no es lo adecuado. La memorización es uno de los procesos, pero junto con la memorización tenemos que asociar, tenemos que integrar. O sea, no podemos memorizar únicamente, porque eso es lo que llaman el aprendizaje bancario. Es como nuestro cerebro no es como un banco que va almacenando información, sino que esa información tiene que almacenarse para que luego, a través de alguna situación o a través de alguna palabra o algún saber nuevo, integrar eso que tengo almacenado con esos saberes previos. Y por eso es que es la base del conocimiento. El conocimiento se va como cimentando en el hipocampo. Para todo esto, la plasticidad neuronal es importante. Es decir, que esas neuronas que liberan ese glutamato, que se unen a esos receptores, van arborizándose, van formando más dendritas, van formando más conexiones interneuronales para poder hacer mejor conexión con la en la última clase. Entonces, también el glutamato tiene receptores metabólicos que conducen al aumento del IP3 y del diacilglicerol, que también lo pueden hacer a través de bloqueo de la adenilato-ciclasa, disminuyendo los niveles de MP específicos. Existen al menos 8 unidades de estos receptores metabólicos para el glutamato, que pueden no solamente ubicarse en la terminal presináptica, sino también estar en la terminal presináptica. Pueden ser tanto prosinápticos, y hay un número importante de ellos. Algunos son presinápticos, otros son posinápticos, y también intervienen, como hemos venido mencionando, en el proceso de plasticidad sináptica, memoria, hipocampo, regulación del tono muscular, planificación del tono muscular, coordinación, destrezas, habilidades que tienen que ver con el cerebro. Cuando encontramos estos receptores en neuronas que son excitatorias, como son las del glutamato, ya sabemos que estos receptores se concentran en la membrana postsináptica en una zona llamada densidad sináptica o densidad postsináptica, ¿vale? Que son las zonas en donde hay más receptores. El ácido gamma-aminobutírico, el GABA, es el neurotransmisor al contrario, este es el inhibidor por excelencia. Está presente en todo el encéfalo y media los procesos tanto de inhibición
pre como combinar. El ácido gamma-aminobutírico es transformado por la GABA mediante la glutamato de carboxilasa, como lo vimos en la clase anterior. Ocurre una descarboxilación del glutamato y esta enzima se encuentra en las terminaciones nerviosas de muchos tejidos que se encuentran en nuestro cerebro. Es porque es el principal freno que tienen nuestras neuronas para esa actividad. El GABA es metabolizado por una transaminación a un producto que se comporta como un semialdehído, ¿ok? Y luego este producto semialdehído succinato va en el ciclo de Krebs a ser transformado mediante otra enzima que es la GABA-T, que la vimos ya, la GABA transaminasa. Y además de eso, el GABA también puede ser recaptado. O sea, hay un fenómeno de recaptación activa del GABA a través de un transportador en la terminal presináptica que lo libera. Bueno, hay tres tipos de receptores de GABA. El GABA-A, que es el ampliamente distribuido en el sistema nervioso central, se caracteriza porque es un receptor ionotrópico y además, como sabemos, al ser un receptor ionotrópico, le va a abrir la compuerta de los canales de cloro para que la entrada masiva de cloro hiperpolarice la membrana de la neurona, alejando su potencial de reposo del umbral, por lo tanto, haciéndola mucho menos excitable. Y fíjense, hay una estimulación, puede haber una estimulación crónica de bajo nivel en el sistema nervioso central que es mediada por GABA, porque él puede estar presente en concentraciones constantes en ese líquido intersticial o en el líquido extracelular que rodea las neuronas. Entonces estos receptores estar crónicamente estimulados. Acuérdense que había un proceso donde estos receptores, luego de un proceso de estimulación, se van desensibilizando, se van escondiendo. Importante de acá que el GABA es el receptor más abundante para el GABA y que lo que permite es la difusión del cloro. El GABA-B también es de amplia distribución, pero en lugar de ser ionotrópico es metabotrópico y que él va a aumentar la conductancia del potasio hacia el interior de la neurona y también va a inhibir lo que es la entrada de calcio, ¿ok? Y al no entrar el calcio a la terminal presináptica, las vesículas de almacenamiento no van a poder liberar por exocitosis el neurotransmisor. Y hay una particularidad en el GABA-C. El GABA-C es un receptor de GABA que está presente exclusivamente en la retina y él es ionotrópico. También permite la entrada de cloro, ¿ok? Entonces, GABA-A y GABA-B, la diferencia entre GABA-A y B es que uno es ionotrópico y el otro es GABA-trópico. Y que el GABA-C es ionotrópico, pero solamente lo conseguimos en la retina. Bueno, acá lo tienen, fíjense cómo ahí tienen la proteína heterodimérica, la proteína G, cuando se une a su parte extracelular ligando el GABA y va a desencadenar esa separación de las tres unidades, la alfa de las unidades del complejo beta-gamma y esa separación va a hacer que el canal de entrada de calcio se bloquee, ¿ok? Y al no haber esa difusión de calcio hacia el interior, no va a haber la liberación del neurotransmisor. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es que permite que el potasio salga de la célula, entonces eso contribuye a la hiperpolarización, porque son más cargas positivas que están saliendo, y el otro dice que sí. El interior de la célula se hace más electronegativo. Dice que sí. Y hay una hiperpolarización y potenciales dinámicos inhibitorios. Y el otro mecanismo, fíjense que está expresado ahí, del GABA-A, como el ionotrópico, lo que permite es la entrada de cloro. Y eso es importantísimo. Mira, te estoy pegando la gripe, ¿viste? Te estoy pegando la gripe.
que no utilizamos Después de andar para muriendo. los anticonvulsivantes, los anticonvulsivos, casi todos son GABAérgicos, o sea, actúan siendo agonistas de los receptores GABA, bien sea GABA B A o GABA B. Y al hacer esto, entonces van a aumentar la inhibición que produce el GABA. También medicamentos que se utilizan para tratar un dolor, una forma de dolor, que vamos a ver más adelante, que se llama dolor neuropático, que es el que, una forma de dolor crónico que se produce por lesión de la fibra nerviosa. También tienen como fundamento actuar como agonista de los receptores para el GABA. ¿Okay? Sí, bebé. La glicina tiene, como les había comentado, ella puede tener efectos excitadores. Mira, no se ve todo lo rojo. Pero casi siempre la vamos a asociar con inhibición. Puede facilitar la transmisión del dolor porque la glicina puede regular o unirse también a los receptores de L-metilaspartasa. Lo vamos a ver cuando veamos neurosensitivo, vamos a ver una sustancia que se llama sustancia abductal, en donde hay neuronas que tienen receptores de L-metilaspartata. De hecho, estos receptores son trabajados también por fármacos que se utilizan en anestesiología y también para modular el dolor. ¿Qué hace la glicina cuando se une a sus receptores? Y aumenta la conductancia del cloro, produciendo potenciales posinápticos inhibitorios. Importante de la glicina, recordar su efecto que le pasemos el link cuando expliqué. Entonces, el efecto más importante que las interneuronas inhibitorias Yo grabé, te voy a pasar el video trabajan porque del endocrino. para la glicina, que las van a hiperpolarizar y ellas son las, cuando esto ocurre, evita que la Yo no voy tampoco. simultánea de músculos agonistas y Yo no quiero ir más para esta verga. Yo me quiero salir. Extensores, que ya habíamos mencionado que por Puro ejemplo, sufrimiento que es aquí. venenos que evitaban esa función de la glicina, como la estricnina, lo mencionábamos ayer. También el efecto que puede tener algo similar puede ocurrir con la toxina tetánica, o sea, el clostridium tetani también va a producir una contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Porque baja Esa es la persona que tiene contracciones involuntarias y que normal que tienen las neuronas motoras espinales, o sea, la segunda neurona que está localizada. Pero hay otro que es parecido. Esa segunda motoneurona o motoneurona ¿Pero cuál es ese? que es la que da origen a los axones que van a confluir para formar los nervios esqueléticos que van a inervar Sí, pero son diferentes. O sea, uno donde la persona queda así, pero otro colera. Esa inhibición se va a perder por acción de esa toxina tetánica o por el efecto de veneno que bloquee el receptor de la glicina. El receptor de la glicina, entonces, pero es por el método de un alimento contaminado, ¿no? A ellos va a producir una mayor producción de cloro. Y hay tres tipos de neuronas que intervienen en esa inhibición directa en la médula espinal. Es que igualito yo no. O sea, yo no subo a YouTube, ¿verdad? Copio el link. O las que secretan ambas, glicina y GABA. Copio el link y luego lo desgrabo. Ok, de acetilcolina, bueno, ya hemos hablado bastante cuando vimos un sistema nervioso autónomo. Sin embargo, acá podemos ver una neurona del sistema nervioso autónomo de tipo colinérgica o una neurona del parasimpático va a liberar acetilcolina y ella se va a unir a receptores que pueden ser, como dijimos, receptores nicotínicos o muscarínicos. Ayer lo explicamos bastante, hablamos bastante sobre eso. Y bueno, acá vemos como la acetilcolina cuando se libera también va a buscar sus receptores. Ahí se ven unos receptores que son metabotrópicos. Fíjense cómo está la proteína G en la membrana
de la terminal posináptica, fíjense, y es importante que la acetilcolina es el neurotransmisor que está en la placa neuromuscular, en la unión neuromuscular, que es la unión que establece los axones que parten de la neurona motora alfa del cordón espinal a través de los nervios esqueléticos, ¿okay? Que llevan esa función somática hasta llegar a la fibra muscular, ¿okay? De esas fibras musculares que tienen una membrana y ese contacto de esos axones, ¿okay? Que vienen desde el cordón espinal con la fibra muscular, con el sarcoema, ese contacto se llama placa neuromuscular o unión neuromuscular, en donde vamos a encontrar receptores. ¿De qué tipo de receptores? Nicotínicos, ¿verdad? Y además vamos a encontrar allí, en esa placa neuromuscular, que la liberación de acetilcolina al unirse a su receptor va a generar potenciales posinápticos excitatorios, que al llegar a la membrana van a desencadenar un potencial de acción que se va a correr a través de todas las fibras musculares. Esos potenciales posinápticos excitatorios que luego van a ser los potenciales de acción en el lugar donde están ocurriendo cuando la acetilcolina se libera y se une a su receptor, van inicialmente a formar lo que se llaman potenciales de placa o potenciales en miniatura, ¿okay? En la unión neuromuscular. Hay muchas enfermedades como la miastenia gravis, en donde se altera, hay anticuerpos que atacan esos receptores colinémicos en la unión neuromuscular y producen debilidad muscular. Pueden producir, de repente la persona comienza con tosis palpebral, o sea, caída de los párpados, y esa debilidad puede ir aumentando, incluso afectar los músculos respiratorios, etc. U otras enfermedades que pueden también atacar la placa neuromuscular, sobre todo las intoxicaciones. Ya hablamos de las intoxicaciones por órganos corporados, etcétera, que también las ubicamos en la unión, pueden tener manifestaciones en la placa neuromuscular. O sea, la unión neuromuscular es muy importante que la recordemos. Entonces, lo que es unión neuromuscular, lo que es el potencial en miniatura o potencial de placa, ¿ok? Terminal, el neurotransmisor que se libera allí y cuál es el receptor que está en la placa neuromuscular. Eso es sumamente importante que lo recordemos. Y sabemos que la acetilcolinesterasa es la enzima que se va a encargar de metabolizar el exceso de acetilcolina que cae a la hendiduras sináptica. Si esa acetilcolinesterasa se bloquea, entonces vamos a tener un exceso de acetilcolina en la terminal presináptica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir un síndrome colinérgico. ¿Okay? Hay fármacos que son, hay fármacos, o sea, el entendimiento de la placa neuromuscular y de lo que son los receptores nicotínicos y muscarínicos ha ayudado, por ejemplo, en la anestesiología, a lo que son el uso de un tipo de fármacos que se llaman fármacos que bloquean la placa neuromuscular, los relajantes musculares, los que bloquean la placa neuromuscular, que pueden ser fármacos paralizantes, ¿ok? Vienen sobre todo de lo que habíamos dicho ayer, con las flechas, con los indios, el curare, ¿se acuerdan? Que el curare, la curarina, que era lo que hacía, decíamos ayer, que era lo que hacía, producir una parálisis. ¿Okay? Bueno, la acetilcolina también, ella puede ser reabsorbida por la terminal presináptica y para formar nueva acetilcolina. ¿Vale? A la serotonina presente también lo mencionábamos, en altas concentraciones, en las plaquetas, en el aparato digestivo, en las células enterocromafines y en el plexo entérico, y en los núcleos del RAFE, que lo vimos ayer, y en esa imagen que tenía las cuatro
que estructura las neuronas dopaminérgicas, las neuronas glutamatérgicas, la noradrenérgica y la dopaminérgica, bueno, la serotoninérgica. En los núcleos del RAFE, desde los núcleos del RAFE, donde está el cuerpo de las neuronas que secretan serotonina, se proyectan acciones que van a diferentes partes del sistema nervioso, como el hipotálamo, para regular tantas cosas que hace el hipotálamo, pero en este caso el estado anímico es muy importante. Proyecciones al sistema límbico, que también para regular nuestras emociones, a la neocorteza, para ser consciente, todo la parte consciente, la parte neocortical, o sea, la que regula todo, la que hace que uno pueda tener una percepción de la situación, concientizar, hacer lo que llaman el insight, o sea, la conciencia de determinada situación, hacia el cerebro y hacia la médula espinal. Bueno, también ya repasamos que viene del tristófano, las enzimas, la tristófano hidrolasa para formar el 5-hidroxitristófano, luego se descarboxila y finalmente se forma la 5-hidroxidistamina, que es la serotonina. También va a ser almacenada en vesículas y también va a ser liberada por exocitosis y puede ser recaptada por unas terminaciones presinápticas, y ese proceso de recaptación es acoplado al sodio y a un transportador, y es muy importante porque es la base también para los antidepresivos. ¿Sabes? Bueno, por eso tienen allí esa parte tomada del grano, en donde hablan del efecto que tienen los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, que son fármacos utilizados para tratar la depresión. ¿Vale? Hay otras sustancias que se llaman neuropéptidos, donde tenemos la más importante de ellas es el neuropéptido, de todas ellas la sustancia P, una de las más importantes. Ella o sea, se encuentra incluso a distancia del sistema nervioso, por ejemplo, en el tejido intestinal, en los nervios periféricos. También en el mismo sistema nervioso central pueden haber altas concentraciones de esta sustancia que se llama sustancia P, y las neuronas aferentes primarias del cordón espinal y pueden trabajar a través del péptido P como una sustancia para mediar el dolor. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, que las aspas posteriores pueden liberar sustancia P junto con braticilina, junto con potasio, con hidrogeniones, con histamina para producir dolor, un tipo de dolor que tiene que ver con el entorno bioquímico de las neuronas sensitivas. La sustancia P está relacionada con la producción de dolor. Nosotros tenemos en el sistema nervioso una serie de receptores que se llaman receptores opioides, porque sintetizamos interiormente una serie de sustancias que todas se parecen a la morfina. ¿Okay? Esas sustancias o esos péptidos, la morfina es el opioide, es una sustancia, es el opioide por excelencia, es un narcótico, es un fármaco narcótico de naturaleza opioide, ¿ok? Viene de una planta, o sea, como en la botánica. La botánica es la base de muchísimos fármacos. Bueno, la morfina, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso la producción de diferentes sustancias, como la metencefalina, la leucoencefalina y la dinorfina, ¿ok? Que son, los conocemos como péptidos opioides. Son los que regulan, nos ayudan a regular también el dolor, nos ayudan a tener sensaciones placenteras, por ejemplo, cuando trotamos, cuando hacemos ejercicio físico, cuando hacemos actividad física, cuando tenemos algún estado de euforia, durante el acto sexual. O sea,
todas las situaciones que tienen que ver con el placer están relacionadas con la síntesis que tenemos de sustancias opioides, como esa, la metencefalina, la letroencefalina y la distrofina, que está ahí, pero también es un péptido opioide, se une a esos receptores que se encuentran en diversas estructuras del sistema nervioso, pero sobre todo van a predominar en aquellas partes en donde tengan relación con nuestro estado anímico, hipotálamo, amígdalas, sistema límbico. Y asimismo otros péptidos que también están incluso sintetizados a distancia del sistema nervioso, como en el tracto gastrointestinal, y por eso es la base del eje intestino-cerebro, o en el hipotálamo, como la oxitocina, la somatostatina, vasopresina, neuropeptidos. Son sustancias que también actúan como neurotransmisores. Quiero toser y no puedo. Y una de ellas, por ejemplo, la oxitocina, se necesita tener un equilibrio entre oxitocina y serotonina y dopamina para tener un estado anímico adecuado. La oxitocina, por ejemplo, se necesita para no solamente intervenir en lo que es el vaciamiento, el reflejo de mucho que semen eléctricas eso. Y durante el trabajo de parto, sino que ella también es una hormona que ayuda a que las personas nos podamos relacionar, o sea, a que tengamos un estado de ánimo adecuado para interrelacionarnos, para hacer ese juego con otra persona, para buscar ese contacto. Ya apagas el parcial. Con nuestro instinto gregario. El instinto gregario es lo que nos permite como que no estar solos, sino congregarnos con segundo año que nos dejó en bancarrota. Bueno, tienen algunos péptidos que tienen afinidad por esos receptores que habíamos llamado unos receptores opioides. Y esos receptores opioides se llaman con las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, el receptor mu es muy conocido. Yo creo que hablé con el profe, vale, dice que le damos una inquietud, ¿verdad? Así dijeron estos días, que ofrezca la clase del módulo por online. Que haga la clase del módulo online. Uno va subiendo desde el nivel más bajo, podemos decir que son todos los fármacos que más tiempo de estudiar. O la COP2, como los AINE o el paracetamol. Sí, ¿a cuántas semanas faltan? O el metamisol. Luego vamos subiendo hasta que llegamos a un nivel en donde pero no creo. ya no creo que actuamos sobre receptores específicos que bloquean definitivamente el dolor y porque nosotros tenemos esos receptores que ya conocemos con el nombre de receptores opioides. Entonces, ese receptor mu, fíjense, tiene afinidad por péptidos, por péptidos opioides que producimos nosotros mismos. Es muy afín a las endorfinas. ¿Okay? Y las endorfinas son las que nos dan la sensación placentera. Las endorfinas están relacionadas con eso, como el ejemplo que les dije cuando hacemos ejercicio. Un poco menor afinidad hacia las encefalinas y un poco menor afinidad hacia las dinorfinas. ¿Okay? O sea, los receptores mu son los que tienen mayor afinidad o mejor dicho, las endorfinas tienen predilección por los receptores opioides mu. Luego vienen las encefalinas y lo último la dinorfina. ¿Qué causa? ¿Cuál es el efecto? Este código es muy importante. ¿Qué causa? Analgesia, o sea, manejo del dolor. ¿Okay? Sobre todo analgesia suprarraquídea y raquídea. Por eso es que cuando están colocando anestesia conductiva, como es la anestesia que colocan, han oído la raquidia, la peridural, inyectan fármacos narcóticos, inyectan fármacos opioides, ¿okay? Que tienen afinidad por estos receptores. Cuando se utilizan a dosis muy altas, pueden causar efectos adversos como la depresión respiratoria. La morfina, que es el sintético, pues,
uno de los efectos colaterales de la morfina o pacientes cansados es que tenga depresión respiratoria. También pueden enlentecer la motilidad gastrointestinal, causar estreñimiento o pueden causar euforia, sedación, aumento de la secreción de hormonas de crecimiento y de prolactina o generar miosis. Luego tenemos este receptor, esto no es una letra del alfabeto griego, es una cabra. Okay. Ese receptor mu, ese receptor K, perdón, es la capa. ¿Okay? Entonces, el receptor capa, ¿y por qué tiene más afinidad por las encefalinas? En menor afinidad por las endorfinas. Esa eléctrica chiquitica, mira, ni la veo. También se utiliza en Pero digo, pasó una diapositiva, ¿no? También puede Sí, claro, sedación, etc. O sea, casi que todo no tiene importan tanto los que se vea porque paso la diapositiva. el épsilon es esa letra, ¿verdad? Ok, esa letra, No veo nada. ese receptor Yo nada más tiene veo el título. afinidad por el opioide endógeno que tiene afinidad por la norfina. En segundo lugar, las endorfinas y luego las encefalinas. También es analgesia. Es decir, el denominador común de todos estos neuropéptidos que se llaman opioides endógenos es la analgesia, son más que todo analgésicos. Y la sensación que les dije es placentera. Pero como ellos están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso, pueden tener otros efectos. Gracias por su atención. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que de la parte de cómo nosotros hacemos conscientes cierto tipo de modalidades, en este caso lo que es la sensibilidad. Que me ve la cara y ni siquiera mira para acá. Por eso hablamos de Una pérdida de tiempo, chicos. Somatosensitiva. O sea, esto es lo que llamamos en neurofisiología la fisiología de la sensibilidad cutánea, de la sensibilidad cutánea superficial y profunda, la sensibilidad del dolor, la percepción de nuestra postura en relación con el espacio, la percepción de las diversas texturas, la percepción de la presión, de la vibración, porque nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de estructuras que están conectadas a neuronas que son sensitivas, ¿okay? Y que esa conexión de las neuronas sensitivas con esas diferentes estructuras que están rodeadas a su vez por células que le dan un sustento o una conformación, van a dar lo que es un receptor. ¿Okay? Y a través de ese receptor nosotros podemos captar diferentes tipos de modalidades que pueden estimular nuestro cuerpo, ya sea estímulos mecánicos, estímulos químicos, estímulos térmicos, estímulos producidos por las ondas sonoras, estímulos luminosos, y todo eso captado por receptores específicos para las diferentes tipos de modalidades es llevado a través de neuronas sensitivas aferentes hacia el sistema nervioso central, y luego nosotros de esa manera podemos tener una conciencia de esa relación que tiene nuestro cuerpo, bien sea con el ambiente externo o la relación de nuestro cuerpo interiormente, y tener un control, un comando, una homeostasis. O sea, el hecho de que nosotros tengamos un poder sensitivo también nos lleva a que nos podamos relacionar bien con nuestro entorno, podamos también interactuar con el entorno, porque a través de la sensibilidad nosotros desarrollamos nuestras capacidades, por ejemplo, intelectuales, desarrollamos nuestra coordinación, podemos hacer el aprendizaje, etc. Y también la supervivencia, ¿ok? Digamos que las tres modalidades sensitivas más importantes que vamos a tratar de desarrollar es el tacto, una de las cosas de las cuales nos vamos a hablar acá, el dolor, ¿okay? Que ya lo vamos a definir como
como una condición en la cual el organismo está como avisando de que el tejido tiene una lesión y es como una alarma que nuestro cuerpo utiliza para decir algo está pasando, hay una lesión y vamos a ver cómo a través de las terminaciones nerviosas libres nosotros podemos detectar ese dolor y vamos a ver que hay varios tipos de dolor según las diferentes características que vamos a ver más adelante. Y además, en esa regulación de nuestro medio ambiente, o ese contacto de nuestro cuerpo con nuestro ambiente exterior, también es importante la percepción de las variaciones en la temperatura. ¿Okay? El dolor y la temperatura van a tener receptores comunes, que son las terminaciones nerviosas libres. Tanto la temperatura como el dolor se hace pues, a través de las terminaciones nerviosas libres. El dolor tiene un tipo de receptor específico que se llama nociceptor, que lo vamos a ver ahorita, y en condiciones normales también las diferentes temperaturas en unos rangos específicos que lo vamos a ver es captada a través de las terminaciones nerviosas libres. A diferencia del tacto, que tiene unas estructuras más especializadas, que están localizadas en nuestra piel, como les decía, van unidas a una neurona, a axones de una neurona de naturaleza sensitiva que termina en una estructura que puede variar, que varía de hecho histológicamente para poder detectar lo que son la presión, lo que es la vibración, lo que es presión, vibración, textura, ¿ok? Y poder entonces dar ese tacto discriminativo que tenemos todos cuando tenemos esos receptores, diferentes receptores, Meyer, Pacini, Krauss, Ruffini, a través de esa modalidad y dar las diferentes modalidades sensitivas, ¿vale? Entonces, esas estructuras muy específicas y muy conocidas se llaman receptores sensitivos. Son todas esas estructuras especializadas que nos permiten transmitir la información o llevar la información, recoger la información del medio ambiente, no solamente del medio ambiente externo, sino del medio ambiente interno, porque hay receptores en nuestros vasos sanguíneos para detectar los cambios de presión, hay receptores que nos detectan los cambios de la concentración de dióxido de carbono, hay receptores que nos detectan cambios en la concentración de oxígeno y hay receptores que nos detectan cambios en la concentración de hidrogeniones, se llaman quimioreceptores, es decir, nos dan una idea de cómo está nuestro ambiente interno. ¿Okay? También en los músculos y en los tendones hay receptores que captan otras modalidades sensitivas, en este caso la tensión o el elongamiento de las fibras musculares, es una información de cómo también está nuestro ambiente interno. ¿Ok? Entonces, estas estructuras especializadas le informan al sistema nervioso central no solamente del medio ambiente interno, sino del medio ambiente externo. ¿Ok? Y como dice la lámina, algunos ejemplos, los usos musculares le van a informar sobre la longitud del músculo, es decir, el estiramiento de los fascículos musculares, la tensión de los que sufre el músculo durante la contracción. Los varoreceptores van a informar sobre la presión arterial. Conos y bastones nos van a informar o van a permitir informar al sistema nervioso central la exposición a las diferentes longitudes de onda que tiene la luz ultravioleta. Ya vamos a ver, cuando veamos visión, vamos a ver la diferencia entre lo que, para lo que sirven los bastones y los conos que tienen umbrales diferentes. Los conos nos permiten la percepción del color. Conos, color, de C. Conos, color, la mnemotécnica. Y hay tres tipos de conos para los tres tipos de colores primarios fundamentales. ¿Okay? Mientras que los bastones son los que nos permiten la visión que se llama fotópica. ¿Ok?
porque la visión fotópica es la visión de cuando tenemos bastante luz. En cambio, los bastones nos sirven como de muletas para la visión esfotópica, la visión nocturna. Entonces, lo importante acá es que hoy los veamos como receptores sensitivos que van a permitir la percepción de la luz y la percepción de los colores. El gusto, vamos a ver que también es uno de los sentidos que nos permite distinguir 4 modalidades: el salado, el amargo, el dulce, y una modalidad de gusto bastante particular que se llama umami. El umami es la percepción que nos dan los alimentos ricos en glutamato, como por ejemplo los alimentos en comida china, los alimentos o la comida china que es preparada, muchos de esos tienen un alto contenido de glutamato. Bueno, ese sabor se llama umami, esa variedad, esa modalidad. El amargo, el tomate también. Las células de la cóclea, que son las células pilosas, que están en el órgano de Corti, van a captar también las notas sonoras y nos van a hablar sobre los diferentes grados del sonido, que se miden en decibeles. Todos estos receptores sensitivos actúan como traductores que convierten diferentes formas de energía, lumínica, mecánica, térmica, sonora o química en un potencial de acción que es transmitido a través de una neurona de tipo sensitivo. ¿Vale? Por eso entonces conocemos que hay neuronas aferentes que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Luego en el sistema nervioso central se integra esa información y viene la diferencia hacia el órgano efector o hacia el lugar en donde se originó el estímulo. Entonces hay un órgano encargado de esa recepción, que son precisamente esos receptores sensitivos, y hay una emisión de esas señales que va a viajar a través de esas neuronas aferentes y va a ingresar al sistema nervioso central a través de las aspas posteriores, y le van a informar sobre todas estas diferentes modalidades sensitivas. Acá lo tenemos en un cuadro bastante extenso, pero bueno, vamos a tratar, es lo mismo. Es extenso, pero es fácil. Aquí tenemos los sistemas sensoriales. Todos los primeros sistemas sensoriales somatosensitivos, en donde destacan en primer lugar el tacto, en segundo lugar la propiocepción, tacto y propiocepción, y en tercer lugar lo que es la termoalgesia, es decir, la sensación a las variaciones de la temperatura y el dolor. Todo eso es sistema sensorial de tipo somatosensitivo. Lo que es tacto, propiocepción, cambios de la temperatura o la termoalgesia, dolor. Sí, verdad, bueno, no sé para qué Y el tipo de energía que utilizan, por ejemplo, para el tacto, golpecitos, aleteos o vibraciones que se miden en frecuencia entre 5 a 40 Hz. Son como los Hz, es una medida de frecuencia que nos habla de un fenómeno que se repite en el tiempo. Es captado por un tipo de receptores que son mecánicos, son cutáneos. Por ejemplo, el que capta esos golpecitos en la piel y esas vibraciones pequeñas se llama corpúsculo de Meister. Luego lo vamos a ver. El corpúsculo de Meister tiene una estructura bastante particular que lo une a la neurona sensitiva. Mira, Francisco, te luego, en esa misma modalidad, en la somatosensitiva, modalidad tacto, vemos que hay receptores especializados en captar el movimiento, como son los receptores que se encuentran en el folículo piloso, o receptores que captan la presión profunda, la vibración, pero con una mayor frecuencia. ¿Cómo son los corpúsculos de Pacini? Los corpúsculos de Pacini, de todos ellos son los más estudiados.
A son mi lo que hermana. tienen forma de cebolla de cóctel. ¿Vos te habías agarrado? Han visto que son capas concéntricas que ¿Vos te habías rodean agarrado coñazo? a una terminal ¿Vos te habías agarrado axónica, coñazo? ¿ok? La terminal del Tiene axón cara, ¿verdad? de la neurona sensitiva está Tiene dentro cara de de esas coño. capas concéntricas que forman Me metió el coñazo. famoso corpúsculo de Pacini. Ese corpúsculo de Por Pacini, ejemplo, si casi tengo una todos los primera vez estudios que se han en la hecho vida, o te del matan. sistema sensorial somatosensitivo Yo y te del veo. tacto, ¿Quién quita y los han mete hecho coñazo? estimulando el corpúsculo de Pacini. El ¿Cómo le pegué corpúsculo a de tus hijos? Pacini va a captar esa presión profunda ¿Cómo le que pegué a hacemos tus sobre hijos? la piel o la Sí, a mí no vibración. me pegaron, porque no me pegaron. Otros, ¿No te pegaron acá? receptores, Bueno, de cuando estaba mecanorreceptores chiquitita, pulsares pero ya pueden ser, después. por ejemplo, los corpúsculos de Merkel, que ellos se caracterizan porque Yo sí, tienen una coñazo. forma en donde no hay esas capas concéntricas cubriendo la terminal sensitiva. Entonces ellos Bandido. están especializados en el tacto y presión. Yo es el dito le que dice, O me otros tipos amarraron, me de receptores secuestraron. de distensión, ya lo dijimos, que están en los fascículos musculares, como son los recursos musculares, también son mecanorreceptores. Hay una O buena. los que se encargan de informarnos de esa modalidad sensitiva que es muy importante porque la exploramos Mira, que no incluso en fuera a mí, semiología, que lo que es la flecha. propiocepción. Cuidado, porque La flecha ya propiocepción forma parte Miguel, de la información que flecha. recibe nuestro sistema nervioso Flecha. central, el grado de entrenamiento o el grado de atención que ¿Vos? sí ¿Por qué? sufren nuestros Porque yo no músculos soy su y la tipo. inserción de esos músculos que son los tendones. ¿Y cuál es Sí, el ¿verdad que sí receptor? tiene? ¿O qué tipo de receptor se encarga ¿Verdad de que ella eso? sí tiene como Son porte? mecanorreceptores. ¿Cuáles son? Los usos Vos sí musculares tenés y el porte. órgano luminoso de Golgi. Sí, sí. A través de la Es más, propiocepción nosotros Va a podemos dudar. saber la orientación que tienen nuestras articulaciones, nuestro cuerpo, ¿ok? En relación a la orientación con el espacio, ¿ok? Y muchos de estas pero no eres modalidades las esposo. podemos Ese no eres esposo. explorar, como ya las vimos, a través de los reflejos, famosos reflejos osteotendinosos, que nos sirvieron para, vamos a volver a ver, en actividad nuclear, pero para entender lo que era el arco reflejo, ¿se acuerdan? Que había una neurona frente, una neurona, y había una neurona enfrente que iba al órgano receptor. Para calor, para temperatura, los receptores de frío y de calor son las terminaciones nerviosas libres, lo que se encarga de detectar esa sensación térmica. Igual el dolor. El dolor es un tipo de receptor especializado, porque no solamente el dolor, los receptores para el dolor no solamente detectan cambios en la temperatura, cuando las temperaturas son superiores a 46 grados centígrados, o al efecto que ejerce, al efecto mecánico que puede ejercerse sobre la piel a través de un objeto cortante o la presión sobre la piel, sino también estas terminaciones detectan, por ejemplo, la liberación de ciertas sustancias como bradicinina, hidrogeniones, concentración de potasio extracelular. Por eso, no son, las terminaciones que detectan el dolor y los nociceptores no son, no tienen, no es una clase de receptor específica. Ellos pueden ser receptores, pueden ser termorreceptores o pueden ser mecanorreceptores. ¿Okay? Y como tienen la particularidad de que incluyen diferentes modalidades, o sea, pueden ser estimulados por diferentes estímulos, se le conoce como el nombre de receptores polimodales. ¿Okay? Quimio, mecano y termorreceptores. Allá lo dicen receptores polimodales. Entonces, el ejemplo de un receptor polimodal es el nociceptor, o sea, el receptor para el dolor. ¿Qué quiere decir que sea polimodal? Que detecta diferentes modalidades sensitivas. Pueden ser estimulados por estímulos químicos, mecánicos o térmicos. El fluido, por ejemplo, forma parte, la picazón es una modalidad sensitiva que es sacada también por las terminaciones nerviosas libres, es similar al dolor. Es decir, los nociceptores son los que responsables cuando son estimulados de producir el prurito. ¿Okay?
En este caso, cuando se produce prurito es porque se está estimulando más que todo la parte quimio-receptora. Por ejemplo, cuando tenemos hiperbilirubinemia directa elevada, ¿okay? Nos da picazón. O cuando liberamos histamina. O sea, hay alguna sustancia que está estimulando esas terminaciones nerviosas. Receptores para luminosos, ya sabemos, los conos son fotorreceptores, para el estímulo del sonido, la modalidad de la audición es un mecanoreceptor. Esta lámina es muy importante porque son, por ejemplo, se puede preguntar a qué la modalidad sensitiva, qué clase de receptor y qué tipo de células receptoras lo contienen. Para el sonido, son las células pilosas de la cóclea del órgano de Corti. Para el aparato vestibular, la modalidad sensitiva es el equilibrio, ¿ok? Y el tipo de energía es la aceleración angular por los canales semicirculares que nos van a permitir la orientación en el paso de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de mecanoreceptores porque son las células pilosas que se encuentran en los canales semicirculares, en el ventrículo y en el sacro, los que van a permitir dar esa modalidad sensitiva. El sistema sensorial olfatorio, la modalidad del olfato, es químico, ¿ok? Ahí el tipo de estímulo es químico y el quimioreceptor son neuronas somatosensitivas que se encuentran en el epitelio olfatorio, ¿ok? Y el gusto también es químico, son quimioreceptores que se encuentran en los motores gustativos de la lengua. Entonces podemos tener mecanoreceptores, receptores gustarios para la piel y para la presión, propios receptores que se encuentran en el músculo y también se encuentran en los tendones y en las articulaciones y nos van a informar sobre la longitud de la dilatación del músculo. Los termorreceptores van a afectar sensaciones de calor y de frío. Los nociceptores detectan estímulos como la energía, el dolor, es un signo, es como una alarma que se está encendiendo, nos está avisando. Por lo tanto, los nociceptores detectan estímulos potencialmente nocivos como el dolor, el calor y el frío extremo, porque el calor y el frío en rangos normales va por los termorreceptores. ¿Okay? Pero si, por ejemplo, la temperatura sobre la piel es por encima de 46 ya comienza a causar dolor. ¿Okay? Los quimioreceptores estimulados por los cambios en la composición, como lo dijimos, en el medio, ya sabemos que hay muchos tipos de quimioreceptores, gusto, olfato, y los que nombramos también receptores, los fotorreceptores, y los fotorreceptores que responden a la luz. Ok, dentro de esos órganos, dentro de esos mecanoreceptores, que vamos a hablar sobre los receptores, mecanoreceptores cutáneos. Son receptores sensitivos que pueden ser histológicamente, son como expansiones de terminaciones dendríticas especializadas. O sea, las fibras nerviosas de una neurona sensitiva terminan de una forma especializada como si fueran dendritas que se rodean por otro tipo de células que no son células del sistema nervioso, sino que son células subtentaculares que le van a dar estructura al receptor. O sea, van a rodear las terminaciones dendríticas y entre ambas van a conformar el órgano sensitivo. Como decíamos en el cortículo de Pacini, que tiene en el interior esas fibras nerviosas, ¿okay? Que se rodean de capas concéntricas. Esas capas concéntricas no tienen nada que ver con células neurales, ¿okay? Mientras que la parte interna, sí, la parte interna es una terminal axónica que es mielinizada y que incluso tiene nodos de Ranvier en su interior. ¿Okay? Entre ambas estructuras van a formar el órgano sensitivo. Estos receptores van a responder a la presión profunda, a la vibración rápida
Y es muy importante lo que viene acá, los nervios sensoriales que recogen la información de los mecanos receptores se caracterizan por ser fibras mielinizadas, es decir, que deben conducir a una velocidad un poco más rápida y son es importantísimo recordar que son fibras que se llaman fibras A alfa y fibras A beta, cuyas velocidades de conducción pueden variar dependiendo de la modalidad sensitiva, entre 70 a 120 o 40 a 75 metros por segundo. ¿Okay? Entonces, las fibras A alfa conducen a una mayor velocidad que las fibras A beta. Pero estas ambas son fibras mielinizadas. ¿Y de dónde viene? ¿Qué información llevan? ¿O de dónde, qué información recogen? Las de los mecanorreceptores. ¿Okay? Mecanorreceptores. Aquí tienen los diferentes tipos de mecanorreceptores. Los corpúsculos de Wegener se caracterizan porque tienen esas terminaciones dendríticas encapsuladas con tejido conectivo. Y este tejido conectivo los va a rodear las terminaciones dendríticas y van a este tipo de corpúsculos es el que nos va a permitir saber la textura. O sea, cuando yo toco algo, la textura, o cuando yo hago así, ella va a saber que es como una vibración, un movimiento repetitivo, ¿no? Si ella no tuviera corpúsculos de Wegener, pues no supiera que yo le estoy haciendo esto. Y si yo no tuviera el corpúsculo de Wegener, no supiera que su ropa es una tela suave, o que su piel no tiene una piel suave, porque mis corpúsculos de Wegener me estoy recogiendo esa información. ¿Okay? En los corpúsculos de Merkel son diferentes porque los de Merkel, las terminaciones dendríticas no están encapsuladas, ellas están expandidas, parecen un árbol, parecen un pequeño bonsai, ya la van a ver en una lámina. Y ellas responden al tacto y a la presión sostenida. Por eso es que el hecho de que no están encapsuladas permite que cuando yo toco hace que la modalidad sensitiva sea la propia de ella, o sea, lo que es el tacto, la presión sostenida, el hecho de que la estructura del órgano sensitivo no se encuentre rodeada, es lo que le permite captar ese efecto de si yo te estoy tocando y haciendo presión de una manera sostenida, que me lo está captando el corpúsculo de Merkel, porque su terminación no se encuentra rodeada por tejido conectivo. El corpúsculo de Ruffini, él es muy particular, porque él tiene una forma fusiforme. Es como ensanchado en el medio y tiene dos prolongaciones laterales. Ese corpúsculo de Ruffini, como dice la lámina, son terminaciones dendríticas acrecentadas con una es más fácil, es como si fuera un corpúsculo encapsulado, ¿okay? Y ensanchado en el medio y tiene dos terminaciones a los lados, alargadas. Ellos responden también a la presión sostenida. Si yo piso, me van a captar esa presión, o si yo te piso en forma sostenida, el corpúsculo de Ruffini. Y el corpúsculo de Pacini es el que tiene forma de cebolla de cóctel. Son terminaciones dendríticas no mielinizadas con una fibra nerviosa sensitiva de 2 micras de diámetro. Están encapsuladas. ¿Por qué? Porque tienen una serie de láminas concéntricas de tejido conectivo que le confieren ese aspecto de cebolla de cóctel. La terminación está en su interior. Tiene una parte anilítica, pero tiene también allí ahí el nodo de Ranvier en su interior. ¿Vale? Aquí lo tiene, fíjense. Meissner es un receptor, fíjense, está rodeada la terminación dendrítica. Merkel, el que les dije, tacto y presión, es como si fuera como una matica, ¿ok?
El corpúsculo de Pacini, la cebolla de cóctel, y el corpúsculo de Ruffini es el que es alargado, es encapsulado y alargado a los lados. Y fíjense cómo ellos, por el tipo de modalidad sensitiva y por la estructura que tienen histológica, la percepción que se llama campo receptivo, o sea, el campo receptivo delimita, digamos así, lo que el corpúsculo está, el tipo de estímulo que el corpúsculo está detectando. Fíjense, si yo me pongo a comparar el campo sensitivo que me permite ubicar o localizar de dónde viene el estímulo, el más especializado para localizar en el campo receptivo, para ubicarlo, lo hace el corpúsculo de Meister. A través del corpúsculo, si a mí me tocan con la punta de un alfilero o me tocan en forma precisa, yo puedo localizarlo por mi corpúsculo de Meister. Es el que le da mayor, puede ubicar mejor la percepción de la modalidad sensitiva. Ahora, le sigue a eso el corpúsculo de Meister. El Pacini es más difuso, ¿ok? Y el Ruffini mucho menos, le da mucho menor ubicación a la procedencia del estímulo sobre la piel. Y esto tiene que ver con un fenómeno que se llama inhibición, neuronas que producen inhibición colateral. Para que se pueda dar la localización exacta de una modalidad sensitiva, y en el campo, en un campo receptivo específico, deben haber unas neuronas sensitivas que detecten el estímulo, pero en la periferia tienen que haber neuronas que inhiban para que el estímulo pueda ser localizado de una manera más exacta. Entonces, ¿quién hace eso? El corpúsculo de Meister es más especializado en ubicar exactamente la procedencia del estímulo sobre la piel. Y, por supuesto, esto también va a depender de la intensidad del estímulo y del tipo de estímulo que va a generar, por supuesto, como dijimos, el órgano sensitivo transforma, en este caso, la energía mecánica en primero un potencial postsináptico inhibitor, excitatorio, o un potencial en este tipo de órganos sensitivos se llaman potenciales propagados o potenciales graduados. Eso no puede olvidar. Potenciales graduados. Esos potenciales graduados se van sumando, se van sumando y se van sumando hasta que desencadenan un potencial de acción. ¿Ok? Igualito como lo hemos venido viendo. Ahí tenemos los nociceptores. Son los encargados de las sensaciones de captar el dolor y la temperatura extrema. Se originan en dendritas no mielinizadas de neuronas sensitivas que están en la piel, bien sea piel lampiña o piel con pelo, o sea, piel vellosa. Estos nociceptores se pueden clasificar. Nociceptores mecánicos, que son los que responden a cuando te hacen una presión interna. La literatura, el texto habla de cuando la piel es sometida al efecto de un objeto cortante, una navaja, o el filo de un cuchillo, o no sé, la punta de una tijera, cualquier objeto que sea cortante. Nociceptores térmicos, o el escalpelo también, el bisturí. Nociceptores térmicos. Fíjense que hay algo muy importante. Los nociceptores térmicos son activados cuando las temperaturas cutáneas superan los 42 o 46 grados centígrados. Por eso es que si nosotros podemos tolerar cierto grado de calor, pero ya cuando va por encima de 42 grados ya empezamos a sentir dolor sobre la piel. ¿Okay? Porque ya son los nociceptores los que se están activando, o el frío intenso. Nociceptores sensibles a estímulos químicos, como los nombramos, diversas sustancias
que se Porque liberan medio cuando hay una respuesta inflamatoria, la insulina, histamina, liberada por los en el segundo macrocitos, también me sabía. los hidrogeniones, o cualquier sustancia que tenga cambios extremos en el pH, bien sea sustancias muy ácidas o sustancias muy alcalinas o sustancias irritantes. Y son receptores, como decíamos, los receptores para el dolor en general son polimodales, porque pueden tener las diferentes, pueden ser quimiomecanos o termorreceptores. Ok, los nociceptores, a diferencia de los recortes de información, a diferencia de los mecanorreceptores, la información procedente de los nociceptores es transmitida a través de fibras A, epsilon y fibras C, ¿ok? Fibras tipo C. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que la velocidad de conducción, como es una sensación desagradable, como es una sensación, a ver, diferente a la que el estímulo que se produce sobre los mecanorreceptores, bueno, los nociceptores van a recoger esa información y va a viajar a través de fibras que conducen de una manera diferente. La A-alfa tiene una capa delicada de mielina, ¿okay? Y además conduce los impulsos entre 12 a 35 metros por segundo, quizás un poco menor la velocidad. ¿Y cómo lo hace? Estas terminaciones nerviosas su activación va a depender de la liberación del glutamato. ¿Okay? El glutamato es el neurotransmisor que liberan las fibras A, epsilon, que se encargan de recoger la información de los nociceptores. Y a esta etapa o a este dolor se le conoce como dolor rápido o primer dolor o dolor epicrítico o dolor discriminativo. Depende de la liberación del glutamato. Y es el que, por ejemplo, es el que te permite retirar cuando si me machuco, yo retiro inmediatamente. Tengo el reflejo de retirada. ¿Ok? Cuando me quemo, ¿ok? Todo lo que permite alejar mi cuerpo del estímulo que me está causando daño, entonces va a depender del primer dolor, que se llama dolor epicrítico o dolor rápido o primer dolor. Fibras A son liberadoras de glutamato. Median el aspecto discriminador, por eso se llama epicrítico del dolor, o la capacidad para localizar el dolor y también la intensidad del estímulo nocivo. Es muy importante porque es como la respuesta de supervivencia, es una respuesta del organismo ante algo que le está haciendo daño. Luego viene la fibra C. Fíjense, a diferencia de acá, las fibras C no son ionizadas y conducen a una velocidad mucho más lenta, de 0.5 a 1 metro por segundo. Y aquí no solamente se libera el glutamato, aquí se libera el neurotransmisor que vimos hace rato, que es la sustancia P. ¿Ok? La sustancia P y el glutamato van a ser los responsables, entonces van a ser liberados por estas fibras nerviosas sensitivas que van a originar lo que se llama el segundo dolor o dolor lento o dolor protopático. ¿Ok? Segundo dolor lento o dolor protopático. Es de respuesta lenta. ¿Por qué? Se caracteriza semiológicamente porque es una sensación sorda. Sorda quiere decir, es como una metáfora. Sorda quiere decir que no me permite localizarla. Es como el dolor de las vísceras, el dolor visceral, o sea, si yo tengo dolor abdominal, a veces yo no puedo saber exactamente en qué parte del abdomen me duele. Es una sensación sorda de dolor, ¿ok? Mientras que si me quemo, es un dolor distinto, es epicrítico, o sea, yo lo puedo localizar y discriminar. Además de eso es difuso, ¿ok? Un dolor difuso, no lo puedes localizar. Y está siempre acompañado
de una sensación desagradable. Es como cuando, lo voy a decir, cuando la mujer tiene dismenorrea, ¿okay? Que es el dolor que se produce cuando tiene la menstruación. Es un dolor que, sí lo pueden localizar, pero es un dolor a la vez un poco difuso, se acompaña de sensación desagradable. O cuando tenemos un cólico nefrítico, que por la contractura del músculo liso que tienen los ureteres, te va a causar un dolor que, tú sabes que viene por acá, que te agarra para acá, pero a veces no lo puedes localizar también. El prurito y la cosquilla están relacionados también, como les decía, con la sensación de dolor. ¿Vale? Aquí tienen un nociceptor. Fíjense, como es un receptor polimodal, podemos, tiene la terminación nerviosa sensitiva, tiene receptores para detectar los cambios extremos de la temperatura, como puede ser el frío o el calor, o comportarse como un quimioreceptor para detectar cambios en la concentración de hidrogeniones, o como un receptor mecánico, fíjense como que el folículo piloso, que puede, la energía mecánica también puede ser detectada si yo le doy, aplico energía, un templón al pelo, igualito, o sea, hay un nociceptor. Yo no me voy a pegar, yo voy a tomar así Es como un el receptor polimodal. ¿Cuál va a ser la traducción que va a hacer ese nociceptor ante el estímulo? Se va un potencial graduado, exactamente, como dice la lámina, que se llama también potencial generador o potencial graduado generador o un potencial localizado en la membrana, pues no propagado, que luego se va a transformar en un potencial de acción, ¿ok? A medida que va aumentando la intensidad del estímulo, ¿vale? Hay un tipo de dolor muy característico y muy frecuente, que es el dolor inflamatorio, que se da cuando las terminaciones nerviosas tienen esos que representan esos nociceptores, están expuestas a diferentes mediadores Ahí que estuvieron cortes. del sistema inmunitario, a la respuesta inflamatoria. Eso es lo que yo Que me básicamente se produce cuando hay una lesión tisular. Y aquí participan pero las no famosas importa. prostaglandinas, por eso No le veo utilizamos yo. los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, para disminuir la producción de la prostaglandina G2, por ejemplo, que están relacionadas con el dolor o la liberación de Chama, señor, bradicina, o la participación que pueden tener las citoquinas proinflamatorias sobre este tipo de receptores y producir el dolor ¿Cómo pasa el inflamatorio. tiempo? Los termorreceptores, receptores al frío, están ubicados en las terminaciones dendríticas de las mismas fibras, A, epsilon y C. Fíjense, son 10 veces más numerosos los receptores para el frío que los receptores sensibles al calor. Eso es importante. En nuestra piel son mucho más numerosos los receptores al frío. Y ellos están inactivados cuando nuestra piel está o la sensación térmica o la temperatura del ambiente es alrededor de 40 grados. Pero ellos se van activando constantemente y van aumentando su velocidad de descarga a medida que la temperatura de la piel va descendiendo y se va acercando a los 24 grados centígrados. ¿Okay? A medida que la temperatura disminuye por debajo de 24 grados centígrados, estos se van reduciendo hasta que llegan a los 10, o sea, van reduciendo su descarga hasta llegar a 10 grados. Cuando llega a 10 grados, estos receptores pueden desactivarse, ¿ok? Y de allí, por eso es que el hielo puede tener un efecto anestésico. Por eso, cuando nos golpeamos, que nos colocamos hielo, eso puede aliviar el dolor.
porque inactiva los termorreceptores al frío, cuando la temperatura está por debajo de 10 grados. Y produce, tú colocas hielo y tiene un efecto analgésico, incluso antiinflamatorio. Claro, porque eso es... Dale anterior. Sí, ya vas a ver. Ajá. Eso, fíjate, esa M que está allí, TRPM, eso significa mentol. ¿Ok? Es el receptor, está llamado así porque tiene afinidad por el mentol. ¿Ok? ¿Y qué dice allá arriba? Frío. Ok, los receptores al calor viajan por los receptores al frío, A, epsilon y C. Los receptores al calor solamente viajan por las fibras tipo C, porque son las fibras que conducen a menor velocidad. Su umbral de activación son los 30 grados centígrados y aumenta su velocidad de carga a medida que la temperatura de la piel se incrementa hasta los 46 grados centígrados. O sea, de 30, a medida que la temperatura va aumentando, los receptores al calor van aumentando su frecuencia de descarga hasta acercarse a los 46 grados centígrados. Se supone que si hay una exposición a una temperatura superior a 46 grados centígrados, ya viene una lesión en el tejido, ya viene una quemadura, ¿okay? Ya dependiendo de las capas que se afecten, entonces se pueden afectar también, si es la parte profunda de la piel, del estrato de la piel, entonces se afectan las terminaciones nerviosas sensitivas y las terminaciones nerviosas libres, y es como ocurre en la quemadura tipo B, que es una quemadura en donde se pierde la sensibilidad. Cuando uno la explora, tiene un color blanco o acá tiene un aspecto acartonado, es blanquecina, no hay, uno hace presión y no hay llenado allí. Y además de eso, si uno explora la sensibilidad, tampoco va a haber sensibilidad. ¿Sí? Porque ya los receptores, después de determinada temperatura, ya dejan de descargar y además de eso ya se dañan, porque el efecto del calor pues, ha llegado hasta esa parte de la piel. Bueno, la forma en que los receptores sensitivos generan los potenciales de reacción de los nervios que los inervan es variable y depende de cada órgano sensorial. En la piel, el receptor más estudiado, como les decía, es el corpúsculo de Pacini. La vaina de mielina del sensitivo comienza en el interior del corpúsculo de Pacini, que es el que parece la cebollita, ¿no? El primer nodo de Rampier está situado en el interior del corpúsculo de Pacini, es decir, que allí mismo los potenciales generadores van luego a formar un potencial de acción que va a amplificarse pues, en el nodo de Rampier, porque es el que tiene los mayor número de canales de sodio y de potasio, o sea, los vertederos de corriente. Y el segundo nodo se ubica cerca del punto en el cual la fibra nerviosa sale del conducto. O sea, que tiene un nodo de Rampier en su interior, y el segundo nodo está en donde la fibra nerviosa sale del corpúsculo. O sea, que es una aferencia, ¿verdad? Porque es una sensación que está en la piel que va a recogerse para llevarla a las aspas posteriores. Y luego todo a través del espinotalático lateral hasta llegar a la circunvolución, al lóbulo parietal para hacerse consciente. Los potenciales generadores que también habíamos hablado, ellos se dan cuando se aplica hablando específicamente del corpúsculo de Pacini, cuando se aplica una presión leve sobre el corpúsculo de Pacini, se va a generar un potencial despolarizante. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cambiar la polaridad de la membrana de la fibra nerviosa, de la terminación nerviosa. Van a empezar a entrar iones de sodio
para quitarle la negatividad interior, se va a generar un potencial despolarizante, pero no propagado, ¿ok? Que se parece electrofisiológicamente a lo que es un potencial posináptico excitatorio, pero que en el corpúsculo se llama potencial generador o potencial despolarizante no propagado. A medida que el estímulo va aumentando, o sea, la presión va aumentando, se va aumentando la magnitud del potencial del receptor o del potencial propagado hasta que logra finalmente, cuando la intensidad del estímulo es suficiente, logra convertirse esa energía mecánica en una respuesta eléctrica que va proporcional al estímulo. Entonces, lo primero que se va a dar es el potencial graduado y luego el potencial de acción. ¿Vale? Entonces, cuando la magnitud del potencial generador llega a casi 10 milivoltios, se produce un potencial de acción en el primer nodo de Rampier, que está dentro del corpúsculo. Después se repolariza el nervio, el potencial generador es lo suficientemente grande. Si el potencial generador es lo suficientemente grande, se va a producir la descarga de nuevo, ¿ok? Tan pronto como se repolariza la membrana y el estímulo persista, se va nuevamente a producir el potencial despolarizante no propagado. Y así, como lo vemos en la lámina, a medida que va aumentando la intensidad del estímulo, hasta que llega a darse el potencial de acción. ¿Vale? Ok, en el lenguaje de fisiología neurosensitiva hay un término que se llama codificación sensorial. La codificación sensorial se refiere precisamente a esta función que tiene el órgano sensitivo de convertir un tipo de energía en energía nerviosa. O sea, la conversión de un estímulo del receptor en una sensación que mi neocorteza pueda reconocer. ¿Okay? Y eso es lo que se llama codificación sensorial. Y esa codificación sensorial implica ubicar, ya van a ser las 5. Implica ubicar de dónde viene el estímulo, o sea, el lugar del cuerpo o el espacio donde se originó el estímulo. En segundo lugar, la duración. ¿Cuánto tiempo el estímulo desde cuando incidió sobre el órgano, desde cuando el estímulo está actuando sobre el órgano sensitivo, ¿okay? Hasta que se generó la respuesta del receptor? La modalidad, es decir, permite discriminar el tipo de energía que está actuando sobre el órgano sensitivo. Y la intensidad se refiere a la amplitud, ¿okay? En milivoltios probablemente, o a la frecuencia de repeticiones que son milihertz o megahertz o hertz, para que se den la repetición de sus potenciales de acción que surgen cuando un estímulo actúa sobre el órgano sensitivo. Entonces, codificación sensorial implica poder ubicar de dónde viene el estímulo, poder saber la duración entre cuándo se inició el estímulo y cuándo terminó. La modalidad, es decir, el tipo de energía que está actuando sobre el órgano sensitivo, si es calor, si es frío, si es dolor, si es presión, textura, posición, ¿okay? Intensidad, ¿okay? La intensidad. Dependiendo de la intensidad, vamos a tener potenciales de acción y esos potenciales se van a repetir en frecuencia. ¿Vale? Bueno, esto es como la ley de energías específicas del nervio. Esto es más baja. Cuando se estimula el nervio en un receptor sensorial, es decir, un receptor sensitivo específico, la sensación desencadenada será correspondiente a la actividad del nervio. ¿Okay? Es decir, que esto quiere decir que los nervios que le van a dar inervación, vale la redundancia, a determinados órganos sensitivos o músculos sensitivos, solamente van a poder llevar la información
que corresponde a ese órgano sensorial. Faltan 5 minutos, podemos por lo menos terminar la codificación sensorial, ¿no? Ajá, la modalidad. Los seres humanos tenemos 4 clases básicas de receptores basados en la sensibilidad o el tipo de energía. Ya lo conocemos: mecánica, térmica, electromagnética, como el espectro. ¿Qué está metido en el espectro electromagnético? La luz, por ejemplo. El sonido es espectro electromagnético, por eso es energía electromagnética o química. Entonces, si a mí me preguntan las 4 clases básicas de modalidades sensitivas, yo tengo que saber que pueden haber receptores, amor preferida o receptores para la luz, que se llaman fotorreceptores, o receptores para el sonido, ¿okay? O receptores para cambios en la composición, que son los quimioreceptores. La forma específica de la energía a la cual el receptor es más sensible se llama estímulo adecuado. O sea, los receptores necesitan ser estimulados por un tipo de energía específica. O sea, los conos y los bastones, por ejemplo, serían un ejemplo bonito para un estímulo adecuado. ¿Cuándo activo yo? ¿Quién activa mis bastones? Perdón, mis conos. ¿Quién activa mis conos? ¿Ah? Conos color. La luz es la que activa los conos, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en la oscuridad, se activan los bastones, ¿ok? ¿Por qué? Porque el umbral de activación de ellos y la sensibilidad a la luz es diferente. O sea, para que se activen los bastones, que son los de la visión escotópica, la visión nocturna, nosotros vemos de noche porque tenemos los bastones. Para que ellos tienen un umbral de activación más bajo. Entonces, el estímulo adecuado para ellos es tener vamos a decir, la pobre intensidad de la luz. El estímulo adecuado para los conos es que haya mucha luz. ¿Ok? Las células pilosas van a haber unos decibeles. Hace un año estábamos terminando medicina, el primer año. El oído humano percibe el sonido. Lo vamos a ver cuando veamos el oído. Entonces, ese sería el estímulo adecuado para las células pilosas de la cóclea. Yo porque estoy diciendo La ¿verdad? presión que ya para que estoy diciendo la vibración para ¿viste mi anatomía? los táctiles Ya tu anatomía o la terminó. temperatura. Los muchachos de anatomía terminó. Está en miembro inferior. Cada forma específica de energía a la cual un órgano sensorial es sensible se llama estímulo adecuado. Aunque el examen del IVA pareciera como si fuera de aparato reproductor. Pueden responder a diversas Porque fue lo único que a nosotros fue lo único que nos hizo Cristo. No, para que no lo secreto. ¿Ah? Tórax de No, pero, o sea, puede ser que están haciendo así y están esperando como la próxima semana para que hagan el terror. La ubicación, para hablar de ubicación, ya vamos a terminar. Hablamos de unidad. Por favor, ya, para, por favor, estamos cansados. Está designada por un solo dispositivo, pero junto con sus ramas periféricas, que pueden ser muy variables. Y ahí viene el concepto de campo sensitivo. El campo sensitivo se refiere a la distribución espacial en la cual un estímulo produce una respuesta en la unidad sensorial. A ver, el campo sensitivo me permite ubicar, ¿okay? ¿De dónde procede cuando yo estoy estimulando determinados receptores? Yo los puedo ubicar en mi neocorteza, ¿okay? Porque tengo un campo receptivo, ¿okay? Y eso tiene que ver con los fenómenos de inhibición que hacen las neuronas alrededor, las neuronas inhibitoras. Las sensaciones a la temperatura y al dolor son producidas por la estimulación de la piel solamente sobre los puntos donde están situados los receptores para estas modalidades. ¿Okay?
como les decía, tiene que ver con el proceso de inhibición lateral. El proceso de inhibición lateral es el responsable, escuchen bien, de que nosotros tengamos un campo receptivo y que podamos ubicar la determinada modalidad sensorial. ¿Por qué? Porque a través de la inhibición sensorial se puede localizar el lugar de donde procede un estímulo. Por supuesto, en el campo receptivo se supone que la modalidad sensorial y el estímulo sobre esos determinados órganos sensitivos va a ser mucho más intenso en la parte central, donde están los órganos sensitivos y donde se está produciendo la liberación de neurotransmisores que son excitatorios y se están generando potenciales generadores y luego potenciales de acción. Pero en la periferia, a la zona estipulada, se va a incrementar la capacidad de producir más bien liberación de neurotransmisores inhibitorios para que cuando el impulso sensorial sea captado y llegue a la corteza, el cerebro pueda localizar exactamente el sitio de donde procede el estímulo. Si yo le hago así a Gabriela en su dedo pulgar, ella sabe que yo le estoy estoy presionando su falange distal. Su cerebro sabe que, porque ella tiene en la corteza de ella, pues hay un campo receptivo que le permite localizar exactamente de dónde viene esta presión que yo le estoy haciendo. Que si también pueden saber la orientación que le estoy dando yo a su falange. Si ella cierra los ojos, ella puede saber si está hacia abajo o hacia arriba. Si yo la estoy presionando, ella localiza el dolor. Porque hay un campo receptivo y el campo receptivo tiene que ver, la explicación para eso es la inhibición lateral. La inhibición lateral entonces permite discriminar los dos puntos, el punto en donde está el estímulo actuando con la periferia. Terminamos con modalidades, nos vamos. Sí, no. Para que no quede cortado. No. Falta 3, ¿verdad? No joda. Dale, vamos a terminar porque el dolor lo vamos a la otra clase. La intensidad está determinada por la amplitud del estímulo que se aplica sobre el receptor. Por supuesto, a medida que sobre el corpúsculo de Pacini se aplica más presión, va a haber más presión sobre la piel y sobre el corpúsculo. Se van a generar potenciales en ese mecanismo receptor que van a ir aumentando Yo tengo el culo como la cápsula del virus. Hasta que se genere un potencial de acción. Va a Yo tengo viajar todo. hacia Yo vine sin el almorzar. sistema nervioso. Es decir, la intensidad va a estar relacionada con la exposición que tenga el órgano sensitivo en relación al tiempo sobre el órgano sensitivo que en determinada forma de energía va a actuar sobre ese órgano sensitivo. En este caso estamos hablando del corpúsculo de Pacini. Entonces, ¿cuáles serían los estímulos? El tacto, la presión, ¿verdad? Sobre la piel. Entonces, en la medida en que aumente el estímulo, darle la otra, explica en la otra, fíjense cómo una punta de vidrio se pone en contacto con la piel. Primero lo hace en forma superficial, en forma superficial. Las terminaciones nerviosas que están en el órgano sensitivo de esa neurona aferente, que está recogiendo la información, comienzan a producir potenciales. Bueno, aquí está el tiempo, ¿no? Vamos a suponer que aquí se está relacionando la presión que hace la sonda sobre la piel. Una punta de vidrio sobre la piel. Y allá arriba está la traducción electrofisiológica. Es decir, qué cambio genera
el Se pone efecto de poco la cómodo. sobre la piel. Fíjense, primero, si la sonda de vidrio apenas, si yo agarro con una punta de vidrio y apenas toco la piel de Gabriela, no va a haber nada. Como está, fíjense allá arriba, no se va a generar ningún cambio, ningún potencial generador. Pero si yo introduzco un poco más la sonda de vidrio a más presión, ya comienzan a aparecer los potenciales generadores. ¿Ok? Y entonces empiezan a repetirse más en el tiempo. Luego, si la presión es más profunda y se prolonga también en el tiempo, fíjense cómo ya vienen los fenómenos eléctricos a hacer aumentar su frecuencia. ¿Ok? Y así, hasta que fíjense cómo ya prácticamente la distancia entre un fenómeno eléctrico y otro es mínima. O sea, hay un aumento significativo de la frecuencia. La duración es importante porque este tipo de la exposición de un órgano sensitivo a un estímulo puede ocasionar en el receptor un fenómeno que se llama desensibilización o adaptación del receptor. Por eso cuando a veces uno tiene algo que le hace presión